En esta presentación veremos la segunda parte de la aplicación del teorema del residuo al cálculo de integrales reales. El contenido de nuestra presentación incluye las integrales reales definidas que son solubles empleando el teorema del residuo, el cálculo de integrales reales definidas del tipo 2 mostrado en esta presentación y ejemplos de resolución de estas integrales. En la presentación pasada vimos cómo podíamos aplicar el teorema del residuo al cálculo de integrales definidas. Y consideramos estas tres formas particulares. En realidad hay más, pero por razones de tiempo pues nos ubicamos en estas tres. En el primer caso pues tenemos esta integral donde f de x es una función racional, el cociente de dos polinomios. En el segundo caso, la función g es también una función racional, pero de las funciones seno y coseno. El tercer caso, pues tenemos una función idéntica a la de la primera integral, producto por la función coseno o la función seno. Y en esta presentación, pues vamos a considerar integrales del segundo tipo. Bien, entonces vamos a considerar integrales de este tipo, donde la función g es una función racional de seno y coseno. Es decir, tenemos en el numerador un polinomio que contiene senos y cosenos y en el denominador también otro polinomio con senos y cosenos. La clave va a estar en elegir el contorno de integración como el círculo unitario, el círculo de radio 1. En este caso, pues nosotros tenemos que el círculo unitario es representado por z igual a exponencial de i por θ. Diferenciando esta expresión tenemos diferencial de z por i veces exponencial de i por θ por el diferencial de θ. Ahora, como esta exponencial es z, lo vemos de la ecuación anterior, pues vamos a sustituir z por aquí y llegamos a esta expresión. Ahora simplemente vamos a despejar diferencial de θ. Entonces i por z que está multiplicando pasan dividiendo al otro lado. De esta manera tenemos que diferencial de z dividido por i por z es diferencial de θ. Bien, ahora nosotros pues a las funciones seno y coseno que aparecen en la integral pues las vamos a reemplazar por sus expresiones en términos de funciones de variable compleja. Sabemos que la definición de la función seno de θ es exponencial de i por θ menos exponencial de menos i por θ sobre 2i. Puesto que exponencial de i por θ es z, pues lo vamos a sustituir aquí. E a la menos i por θ pues es z a la menos 1. Todo esto dividido por 2i. Podemos simplificar esta expresión para escribir z cuadrada menos 1 dividido por 2i por z. Un procedimiento análogo pues vamos a hacer con la función coseno, con lo cual nos quedaría esta expresión. Y básicamente pues lo que tenemos que hacer es sustituir estas dos expresiones para el seno y el coseno en la integral y diferencial de θ también debemos sustituirlo. Y es todo lo que necesitamos hacer para poder aplicar el teorema del residuo. Entonces, como un primer ejemplo, vamos a calcular esta integral. Pues lo que hacemos entonces es reemplazar diferencial de θ por diferencial de z dividido por iz, lo que tenemos escrito acá abajo. Enseguida la función coseno de θ la representamos en esta forma, la sustituimos por aquí, y la función seno de θ pues la vamos a reemplazar por esta expresión. Y tenemos ya una integral en términos de la variable compleja z. Hay que resaltar, sin embargo, que como
todas estas funciones son reales, pues la integral continúa siendo una integral real, pero con la ventaja de que ya le podemos aplicar el teorema del residuo. Bien, pues hay que hacer un poco de álgebra. Y por z que está lo tenemos escrito aquí, pues lo pasamos al denominador. Adicionalmente, pues vamos a multiplicar por 2 en el numerador y multiplicar por 2 en el denominador, para tener 2 veces y por z, que pues el propósito es que nos sirva para eliminar este 2 y por z que tenemos aquí. Bien. De este paso al siguiente, pues 2iz multiplica 3, tenemos 6 veces iz. Enseguida 2iz, pues viene para acá este término, vamos a cancelar un 2 aquí y vamos a cancelar esta z con la z que tenemos acá, y de tal manera que nos va a quedar 2i multiplicando a este numerador, z cuadrada más 1. Finalmente 2iz multiplica el último término, se nos cancela el denominador y nos queda z cuadrada menos 1. Esto ya es un polinomio cuadrático. Vamos entonces simplemente a reacomodar los términos con z cuadrada. Aquí tenemos una vez z cuadrada menos 2 veces iz cuadrada, pues lo escribimos por acá abajo. Tenemos 6i por z, lo reescribimos. Y finalmente las constantes, tenemos aquí menos 1 y tenemos menos 2i que está multiplicando a 1. Escribimos esto. Y ya tenemos nuestra integral en la forma en la que le podemos aplicar el teorema del residuo. Claro, hay que identificar primero cuáles son los polos que tiene nuestro denominador. Entonces, en el primer paso, pues simplemente hacemos los reemplazos para las expresiones seno, coseno y diferencial de teta. Es lo que acabamos de hacer. Reemplazamos seno, coseno y diferencial de teta en la integral. Bien, pues como segundo paso vamos a identificar los polos de la función que estamos integrando. Tenemos entonces 2 dividido entre este polinomio al cuadrado. Recordemos, los polos pues son aquellos números z que nos hacen 0 el denominador, así tenemos esta ecuación cuadrática que por supuesto resolvemos con la fórmula general de las cuadráticas. Observen aquí, este es el coeficiente a, este es el coeficiente b, y todo esto con el signo menos sería el coeficiente c. Recordemos, pues la fórmula nos dice que va a ser menos b más menos b cuadrada menos 4a por c. Puesto que c es negativo, por eso hemos escrito aquí el signo más. Y recordemos, hay que dividir entre 2 veces a, que sería este número. Bien, 6i nos da menos 36. 1 menos 2i por su complejo conjugado, pues nos va a dar 5. Recordemos, así es como calculamos el módulo del número complejo. De esta manera lo escribimos y reescribimos el denominador. Ahora, pues vamos a tratar de dejar la unidad imaginaria en el numerador. Para eso, pues lo que hacíamos era multiplicar por el complejo conjugado del número que tenemos aquí, en este caso 1 más 2i. Pero si multiplicamos el denominador, pues hay que hacer lo mismo con el numerador para que no se nos altere. Finalmente estamos multiplicando por 1, ya que todo este coeficiente sería 1. Bien, entonces, pues empleamos el 2 para simplificar el 6 y el 4 a menos 3 y 2. Enseguida multiplicamos 1 menos 2i por 1 más 2i para obtener nuevamente 5. Y pues ya nos queda esta expresión donde tenemos esta multiplicación. Entonces, pues vamos a multiplicar con el signo positivo y dividir entre 5, eso pues nos daría esta expresión que tenemos aquí. Ustedes pueden hacerlo en su cuaderno y verificar que efectivamente es así.
y después multiplicamos 1 más 2i por el número complejo usando el signo menos, eso nos daría 2 menos i. Estos pues serían los polos que tiene nuestra función, son polos simples porque vienen pues de una ecuación cuadrática. Como tercer paso, calculamos el residuo de la función f de z en todos los polos que sean encerrados por el contorno de integración. En este caso, pues solo sería el polo 2 menos i entre 5. Este polo. El otro queda afuera completamente del contorno de integración, así que no nos interesa. Bien, el residuo, pues entonces sería el límite cuando z tiende a z sub 0 de z menos z sub 0 por la función f de z. Esto pues es una indeterminación de la forma 0 entre 0 y cuando tenemos este tipo de indeterminaciones es cuando podemos utilizar la llamada regla de L'Hopital. En este caso pues solo debemos derivar el numerador y derivar el denominador. Entonces la derivada del numerador 2 por z menos z sub 0 pues es este 2. La derivada del denominador pues va a ser 2 por 1 menos 2i por z, que es lo que tenemos aquí. La derivada de 6i por z sería 6i y la derivada de una constante es 0. Ahora pues tomamos el límite. Simplemente hay que sustituir z por z sub 0 y tenemos esta expresión. Hacemos un poco de álgebra, hagan esto en su cuaderno y pues tenemos esta expresión finalmente. Bien, aquí pues hay que multiplicar estos dos números que tenemos aquí, así nos va a quedar toda esta expresión. Noten que pues 2 y menos 2 se cancelan, menos 4i más 15i, nos quedan 11i, menos i, nos va a quedar 10i. Podemos simplificar todo esto a menos i sobre 2 y este ya sería el residuo. Ahora pues podemos aplicar el teorema del residuo. Recordemos pues esta integral pues va a ser igual a 2pi veces el residuo que tenemos en el polo z sub 0. Haciendo operaciones pues esto se simplifica a pi. Y bueno, dado que esta integral es exactamente esta integral, pues tenemos que el resultado de esta integral pues es pi. Y con eso finalizamos nuestro primer ejemplo. Como segundo ejemplo vamos a mostrar que el valor de esta integral pues es esta expresión que tenemos por aquí, asumiendo que el valor de a es mayor que el valor absoluto de b. Obviamente a es un número positivo aquí. En este caso tenemos nosotros que sustituir la función seno por esta expresión, como ya habíamos visto, y diferencial de teta por esta expresión. Hacemos las sustituciones, pues tenemos esta integral, el contorno de integración pues es el círculo unitario que ya mostramos en unas diapositivas atrás. Ahora pues vamos a pasar i por z al denominador y vamos a multiplicar tanto el numerador como el denominador por 2 para que no se nos altere la integral. Hacemos operaciones y la integral se nos reduce a esta expresión que podemos reescribir acomodando los términos por grado de la potencia de z en esta forma. Tenemos pues una integral que podemos ya evaluar. Podemos identificar los polos de la función cuadrática que tenemos acá y buscar el residuo correspondiente en el polo que esté dentro del contorno de integración. Bien, entonces ahora buscamos los polos de la función que estamos integrando. Vimos pues que la integral se reducía a esta expresión y los polos corresponden a los valores de z que nos hacen 0 el denominador del integrando. Entonces tenemos una ecuación cuadrática que resolvemos con ayuda de la fórmula general,
pues vamos a tener el negativo de este coeficiente más menos la raíz cuadrada del cuadrado de este coeficiente menos 4 veces el producto del coeficiente que tenemos aquí por el coeficiente que tenemos acá. Como uno de ellos es negativo, menos por menos nos da más. Y tenemos aquí 4 b por b. Bien, entonces esto va a ser igual a menos i por a más o menos la raíz cuadrada de, aquí tenemos menos 4a cuadrada más 4b cuadrada. Nos quedaría esto una vez que hemos cancelado los 4 con el 2 del denominador. Y entonces podemos reescribir esto en la siguiente forma. Tenemos menos i por a más menos la raíz del negativo de a cuadrada menos b cuadrada. De aquí podemos separar esta raíz como la raíz de menos 1 por la raíz de a cuadrada menos b cuadrada. La raíz de menos 1 nos va a dar esta i que tenemos aquí. Y bueno, pues estos son los dos polos que tiene la función en el denominador. Bien, entonces volvemos a reescribir los dos polos. Aquí tenemos z0 y aquí tenemos z1. Ambos pues son números imaginarios puros. Vamos a mostrar que solamente el polo z0 se encuentra dentro del círculo unitario. Para esto pues tomamos el módulo de z0. Escribimos aquí el número z0, tenemos aquí el coeficiente, acá tenemos la unidad imaginaria y vamos a multiplicar por este coeficiente que tenemos aquí, que si se fijan es 1. Tenemos un número real dividido por sí mismo. Bien, al multiplicar, pues si se fijan, esto es una diferencia de cuadrados, el producto notable. Vamos a tener el cuadrado del primer número, que es a cuadrada menos b cuadrada, menos el cuadrado del segundo número, que sería a cuadrada. Obviamente las a cuadradas se van a cancelar. El módulo del número i es 1, por esa razón ya no lo escribimos acá. Igualmente el signo menos que tenemos aquí, pues al considerar la operación de módulo desaparece. Y tenemos entonces pues que el número b queda dividido por este número. Recordemos, el número b en módulo no en módulo, en valor absoluto, porque tanto a como b son números reales. El valor absoluto de b es menor que el valor absoluto de a. Consecuentemente, pues tenemos que el número b está siendo dividido por un número que es más grande que a. Por lo tanto, está claro que eso es menor que 1 y por lo tanto el número z0 está adentro del círculo unitario. Como tercer paso, calculamos el residuo de la función en z0. Tenemos aquí la función f de z, aquí tenemos el número z0, pues debemos calcular el residuo empleando esta fórmula que ya hemos visto en otras presentaciones. Tenemos entonces esta expresión que, claro, al sustituir z0, pues lo que tenemos es una indeterminación de la forma 0 entre 0. Por lo tanto, este límite es candidato para que podamos emplear en él la regla de L'Hopital. Entonces, derivando el numerador, vamos a obtener este 2. Derivando el denominador, obtenemos esta expresión que tenemos aquí. Ahora podemos sustituir el número z0. Por aquí tenemos 2b por z. Entonces, al multiplicar z0 por 2b, la b se nos va a cancelar. Los números 2 se cancelan también, entonces solo multiplicaríamos por b. Entonces, la b se cancela, así nos queda menos a más menos la raíz de a cuadrada menos b cuadrada. Esta i que tenemos acá, pues viene de la i que tenemos por aquí, más i veces a, que sería este término. Entonces, menos a por i más
a por i se cancelan y nos queda exclusivamente la raíz multiplicada por el número i. Esto sería entonces el residuo en el número, en el polo Z0. Bien, pues como último paso aplicamos el teorema del residuo. La integral de contorno cerrado pues debe de ser igual a 2pi i veces los residuos encerrados. En este caso pues la unidad imaginaria se cancela y tenemos 2pi dividido sobre raíz de a cuadrada menos b cuadrada, que era precisamente el valor que andábamos buscando. De esta manera pues concluimos este segundo ejemplo. Como tercer ejemplo vamos a mostrar que el resultado de esta integral es pi sobre 12. Bien, además de las sustituciones habituales para el seno y el coseno, ahora tenemos presente coseno de 3 teta. Bien, coseno de 3 teta pues es exponencial de 3i por teta más exponencial de menos 3i por teta. Tomando en cuenta que z es un punto del círculo unitario, es decir, que lo escribimos de esta manera, pues podemos sustituir el primer término como z cúbica y el segundo término en el numerador como z a la menos 3. Simplificando un poco, pues tenemos que esto es z sexta más 1 sobre 2 veces z cúbica. Y ahora sustituimos. Coseno de 3 teta lo sustituimos, pues va a ser z sexta más 1 sobre 2 veces z cúbica. De teta pues es dz sobre iz. Tenemos además 5 menos 4 veces y coseno de teta, que es z cuadrada más 1 sobre 2z. Ahora pues vamos a hacer un poco de álgebra. La z que tenemos aquí la vamos a pasar al denominador, así tenemos 2z cuarta. La i que tenemos aquí pues sale fuera de la integral como menos i. Recuerden, está en el denominador, entonces pasa al numerador como menos i. Ahora pues vamos a simplificar esta expresión. Lo que hacemos pues es una z que tenemos aquí la vamos a meter multiplicando, de tal manera que nos va a quedar z cúbica. Y tenemos entonces aquí 5z menos 2 veces z cuadrada menos 2. Y bueno, pues empleando el signo negativo para cambiar los signos aquí dentro de estos paréntesis, pues tenemos este término, este término polinomio al cuadrado, que podemos factorizar en estos dos términos. Y esto pues ya nos permite identificar los polos de la función. Bien, entonces con la función expresada en esta forma, pues rápidamente podemos identificar los polos. Recordemos, los polos son los números z que nos hacen 0 el denominador. Y claramente z igual a 0, pues sería un polo de orden 3 por el cubo que tenemos aquí. Z igual a 1 medio, pues es un polo de orden 1 debido a que esta expresión en paréntesis está a la potencia 1. Y z igual a 2, pues también sería un polo simple debido a igualmente a que estos paréntesis están a la potencia 1. Bien, pues todos los polos se ubican sobre el eje real y solamente dos de ellos están adentro del círculo unitario, por lo que debemos calcular el residuo precisamente en estos dos polos. Como segundo paso, calculamos los residuos en z igual a 0 y z igual a 1 medio. Para esto, pues la función f de z la hemos escrito de esta manera. Y pues al ser z0 un polo de orden 3, tenemos nosotros que emplear esta expresión para calcular el residuo. Bien, z menos 0 es z cúbica, se va a cancelar con el z cúbica que tenemos por acá. Así nos queda esta expresión. Ahora multiplicamos los dos términos en el denominador para obtener esta expresión un poco más compacta. Y ahora pues vamos a proceder a derivar.
hasta el momento no lo hemos hecho. Entonces, pues esto es un cociente, tenemos que usar la fórmula para la derivada del cociente, que sería la derivada del numerador, que es esta expresión, por el denominador, que es toda esta expresión entre paréntesis, menos el numerador por la derivada del denominador, que sería 4z menos 5, y dividimos todo por el denominador al cuadrado. Hasta aquí hemos efectuado la primera derivada. Vamos ahora en la siguiente diapositiva a hacer la siguiente derivada. Bien, pues esta es la expresión que teníamos al final de la diapositiva anterior. Ahora pues vamos a multiplicar 6z quinta por 2z cuadrada. Eso nos da 12z séptima. Luego 6z quinta por menos 5z. Eso nos da menos 30z sexta. Finalmente 6z quinta por 2. Eso nos daría 12z quinta. Enseguida tenemos menos z sexta por 4z, eso nos va a dar menos 4z séptima. Luego tenemos z sexta por menos 5. Con el menos que tenemos acá nos va a dar más 5z sexta. Y finalmente el 1 por 4z menos 5, cambiándoles el signo por el menos, tenemos menos 4z más 5. Bien, ahora pues vamos a sumar los términos similares. Tenemos 12z séptima menos 4z séptima, pues nos va a dar 8z séptima, menos 30z sexta más 5z sexta nos da menos 25z sexta. 12z quinta lo reescribimos, menos 4z, perdón, lo reescribimos por acá y más 5 lo reescribimos. Y vamos a derivar ahora esta expresión que tenemos aquí. Bien, pues esta es la expresión que teníamos para el residuo en z igual a 0 que estaba al final de la diapositiva anterior. Nuevamente tenemos que calcular la derivada del cociente. Tenemos nuevamente aquí, recordemos la fórmula, es la derivada del numerador por el denominador menos el numerador por la derivada del denominador entre el denominador al cuadrado. Bien, como las expresiones resultantes son un poco largas, pues esta fracción la vamos a partir en dos. El signo menos pues es donde partimos, ustedes pueden ver el signo menos. Tenemos entonces aquí la derivada del numerador por el denominador dividido sobre el denominador al cuadrado, menos estos tres términos es la derivada del denominador por el numerador y dividimos entre el denominador al cuadrado. Bien, sustituimos en z igual a 0 en ambos términos. Haciendo un poco de aritmética, pues esto nos queda 21 octavos. Ustedes pueden verificar esto haciendo las operaciones en su cuaderno. Bien, vamos ahora a calcular el residuo en el polo z igual a 1/2. El polo z igual a 1/2 es un polo simple, por lo que vamos a aplicar esta fórmula que tenemos aquí. Así es como la sustituiríamos. Vamos a hacer un poco de álgebra. Vamos a factorizar el 1/2 de este primer paréntesis, pues nos quedaría 2z menos 1. Si ustedes multiplican por 1/2, pues vuelven a obtener este paréntesis que teníamos acá. Ahora podemos nosotros simplificar 2z menos 1, lo simplificamos acá con 2z menos 1. Así nos quedan solamente z sexta más 1 dividido entre z cúbica y z menos 2, que es lo que tenemos por acá. Ahora podemos nosotros pues ya tomar el límite cuando z es igual a 1/2, pues z a la sexta es 1 sobre 2 a la 6. El 1 lo podemos escribir como 2 sextos entre 2 sextos. Z cúbica pues es 1 sobre 2 al cubo. Y aquí tenemos 1/2 menos 2, eso nos da menos 3 medios. Haciendo un poco de aritmética, pues vemos que el resultado sería menos 65/24. Y ahora pues vamos a evaluar la integral empleando el teorema del residuo. Bueno, regresando a la primera diapositiva donde teníamos el inicio del ejemplo 3,
pues habíamos visto que esta integral se podía expresar como esta otra integral. Y sobre 2, pues era un factor que nos salía al haber sustituido los cosenos y diferencial de teta. Y bueno, pues lo que vamos a hacer es reescribir este término y sobre 2 y aplicar el teorema del residuo, que es 2pi i veces la suma de los residuos. Tenemos entonces 2pi i por i sobre 2. Aquí i cuadrada va a ser negativo. Tenemos estos dos términos que podemos, todo esto haciendo operaciones, pues verificar que se simplifica a pi sobre 12, que es el resultado que estamos buscando. Con esto finalizamos el ejemplo número 3. Nuevamente les sugiero pues que estos mismos problemas los repitan en su cuaderno y se aseguren de pues verificar que han comprendido el procedimiento de 4 pasos que hemos planteado en estos 3 ejemplos que hemos mostrado. Finalmente, las lecturas recomendadas, como siempre, tenemos el libro de Matemáticas Avanzadas para Ingeniería de Peter O'Neill y disponibles en la Biblioteca Digital de la Universidad de Guadalajara. Tenemos el libro de Variable Compleja de Spiegel, Lipschutz y Schiller y el de Matemáticas Avanzadas para Ingeniería de Seal, Wright y Cullen. Muchas gracias por su atención y pues nos vemos en la clase para las dudas que puedan tener sobre esta presentación. Como siempre, pues quedo atento a sus comentarios vía correo electrónico. Gracias.